qué se deben estos fenómenos cada vez menos esporádicos? ¿Por qué aumentan las enfermedades infecciosas en determinadas áreas? ¿Existe un desequilibrio estacional de las cosechas? Los cambios climáticos y ambientales son cada vez mayores y con ellos llegan las preguntas. Cuestiones que se van a abordar en el Congreso Internacional PAGES 2017. Unos análisis que por primera vez se hacen en España, antes se hicieron en India, China, Suiza y Estados Unidos. Aquí en Zaragoza, más de 900 científicos de 51 países debaten hasta el 13 de mayo sobre estos desafíos. Buscan entender estos procesos desde una perspectiva histórica y geológica. De hecho, se enmarca bajo el título Retos globales de nuestro futuro común, una perspectiva paleontológica. Y precisamente el reto final de esta cita es conocer información, datos, estrategias para prever consecuencias y que así las administraciones, los científicos, los agentes sociales puedan implementar medidas que frenen estos cambios en el planeta. De esas consecuencias que ya estamos viendo, de esos cambios y también de sus causas, hablamos hoy en el tiempo de entrevista que ya comienza aquí en Buenos Días Aragón. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Sí, porque dicen que el futuro está escrito y lo está en la memoria del pasado. Descifrar lo que puede llegar a pasar es el objetivo de este encuentro internacional del que vamos a hablar en los próximos minutos y que desde el pasado domingo acoge el Morillo de Tou en Huesca a jóvenes investigadores y desde mañana llena Zaragoza con más de 800 sabios de 51 países. De ello vamos a hablar. Nos acompaña una investigadora del Instituto Pirenaico de Ecología y también codirectora de este encuentro, Penélope González. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a hablar del cambio climático en un momento en el que siga habiendo negacionistas y teorías que niegan el cambio climático. Realmente no hay negacionistas científicos, por lo menos. Las evidencias están clarísimas desde hace décadas. Hay, en todo caso, intereses económicos, esencialmente, y políticos, según la ideología que haya, para intentar retener la necesidad imperiosa que tenemos de hacer algo ante una situación que cada vez es más crítica. Claro, y en esa balanza, ¿qué pesa más? ¿Lo político y económico o lo científico? Pues desgraciadamente en la sociedad en la que estamos actualmente se le da mucho más valor al tema económico y político, pero realmente confiamos en que esto está empezando a cambiar. Una de las preocupaciones que tenemos con la organización de este congreso es llegar a la sociedad, que todo el mundo sea consciente de que esto es un problema de todos, que entre todos podemos llegar a resolverlos, que realmente ya no hay esta confrontación que parecía hace unos cuantos años de que no quedaba claro. Los datos científicos son clarísimos. Estamos ante una situación de calentamiento global y de cambio climático provocado por nosotros, por los humanos, que es el gran cambio que ha habido con todo lo que ha ocurrido anteriormente en la historia. Este encuentro precisamente habla de cambios climáticos del pasado para aprender de nuestros errores anteriores. Pero decir, con la experiencia pasada hay que adivinar el futuro. Exactamente, es algo parecido. Es intentar valorar con lo que ha ocurrido anteriormente qué impactos realmente podemos llegar a tener. Es aprender de nuestro pasado, pero además una de las partes esenciales de esta reunión de científicos es que estamos perfiles muy diferentes. Estamos los que realmente somos capaces de ver qué ha ocurrido antes y las personas que modelizan qué es lo que va a ocurrir en el pasado. Y la manera de poder comprobar que esos modelos de predicción sobre qué va a ocurrir funcionan es que ellos mismos intenten reconstruir los datos que nosotros observamos en el pasado y ver así cómo mejorarlo. Es muy complicado el sistema climático y nuestro planeta Tierra con todas las interacciones que hay. Entonces, llegar realmente a conocerlo en detalle es lo que nos va a ayudar a saber cómo afrontar lo que tenemos en nuestro futuro a corto y largo plazo. Porque más vale prevenir que curar. No podemos esperar un siglo, 100 años para saber cuánto sube el nivel del mar, por ejemplo. No podemos. Hay que construir, hay que saber dónde se construye, de qué forma. Exactamente, porque muchas de las excusas que se han utilizado hasta ahora es que en la dinámica natural de nuestro planeta han existido cambios climáticos anteriores. Entonces, en el último encuentro en París, por ejemplo, se llegó al acuerdo de intentar no sobrepasar el aumento de 2 grados a escala global, como si eso fuera algo que nos pudiera dejar tranquilos, cuando anteriormente ha habido cambios climáticos de esa magnitud o incluso no tan amplios
que no han llegado a los 2 grados y sin embargo han tenido unas consecuencias, unos impactos tremendos. En un momento de la historia de nuestro planeta en el que no teníamos la civilización actual, la cantidad de poblamiento actual ni las necesidades que tenemos. Con lo cual realmente tenemos que ser muy conscientes de que la situación de este momento tiene 2 grandes diferencias. Una es el poblamiento actual que tenemos en nuestro planeta y que sigue creciendo cara al futuro, y otra la velocidad a la que se está produciendo este cambio climático. Este aceleramiento es realmente el término que define mejor todo lo que está ocurriendo en la actualidad. No es una cosa nueva del siglo XXI, no hablamos en singular del cambio climático, sino que hablamos de cambios climáticos en plural. Nuria, porque son tan recurrentes como la propia edad de la Tierra, ¿no? Sí, de hecho en el Pirineo antes había viñas y había vino. De hecho, si nos fijamos desde 1880 cómo ha ido evolucionando esa anomalía de temperaturas, nos fijamos que hemos tenido valores por encima del 0, también negativos, pero sobre todo a partir del 1940 eso empieza a subir, y si nos fijamos ahora mismo cómo estamos casi rozando el 1,2 grados por encima. Esto es la anomalía, lo que varía respecto a la temperatura media. Y ya pueden observar cómo empieza a subir y es que están en valores positivos. Todo esto es gracias a más de 1000 estaciones meteorológicas a nivel mundial y también de los satélites que podemos allí recoger la temperatura de los océanos. Así que ya podemos observar que ese valor está hacia arriba y por supuesto tenemos que hacer algo. Pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Es habitual, ¿no? Es decir, es una cosa cíclica, llegan momentos en los que hay pequeñas glaciaciones, edades de hielo y luego también repunte de la temperatura. Exacto, hay una ciclicidad natural en el clima de la Tierra, pero la gran diferencia, como comentaba antes Pablo, es que el cambio climático actual está producido por nosotros, por los humanos, por las emisiones de gases de efecto invernadero, por una revolución industrial que ha cambiado nuestra relación con el planeta. Hasta que el hombre se convirtió en sedentario, la revolución neolítica, empezamos a vivir todos en el mismo sitio, a crear poblados, ciudades, a ser agricultores y ganaderos. Antes habíamos vivido en pequeños grupos de cazadores-recolectores y nuestro impacto en el medio ambiente era muy reducido, pero esto ha ido cada vez a más y ya en la revolución industrial comenzó un proceso que por el momento no tiene marcha atrás, pero que necesitamos realmente frenar. A una ciclicidad natural se ha sumado un componente nuevo y tiene, como comentaba antes, una velocidad muchísimo mayor y es lo que está poniendo en riesgo nuestra civilización tal y como la conocemos actualmente. Con un elemento también que es el CO2. Exactamente. Que se ha disparado también en los últimos años, prácticamente desde el año 2000 hasta estos días. Se ha disparado, hemos superado los 400 ppm y esto, aunque ha ocurrido hace varios millones de años en la historia de nuestro planeta, era un planeta muy diferente. No tiene nada que ver con la situación actual, no existían los humanos y no sabemos si vamos a poder sobrevivir con la civilización como conocemos actualmente en una situación tan diferente. No somos dinosaurios. Claro, ¿y qué elementos pueden modificar las consecuencias del cambio climático? ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, tanto a pequeña escala desde nuestras casas, como comentábamos antes, más a escala global. Una de las iniciativas que hacemos en este congreso, por ejemplo, que está abierto al público, que es un cineforum el jueves en el Cineclub Cervuna, es emitir un documental que realizó National Geographic, que produjo Leonardo DiCaprio, donde se observan tanto las consecuencias que está teniendo actualmente como las distintas opiniones que hay, tanto a pequeña escala, de una persona, cómo cree que puede afectarle a su día a día y cómo él puede contribuir, como las opiniones de los gobiernos de las grandes potencias mundiales, que es realmente donde está el gran poder de qué podemos hacer y qué podemos parar. Realmente tenemos que reducir enormemente la emisión de gases de efecto invernadero, pero lo que más tiene que preocuparnos, sobre todo en la zona mediterránea, es el problema del déficit hídrico al que podemos llegar a... Es una zona especialmente sensible, ¿no? Toda la cuenca mediterránea. Es una zona especialmente sensible. En todos los modelos de predicción, el tema del calentamiento global es una de las zonas más afectadas. Incluso en nuestra propia comunidad tenemos en el Bajo Aragón áreas que en verano alcanzan con muchísima facilidad máximos extremos de temperatura, que superan los 42, alcanzan los 45 grados, y esto en las modelizaciones para los próximos 50, 80 y 100 años incrementa muchísimo más. Esto implica que en la sequía que suele haber normalmente en verano, estamos en un clima mediterráneo con un déficit hídrico siempre en la estación seca, se va a ver muchísimo más afectado, y esto tiene muchas consecuencias y las ha tenido ya en el pasado. Justamente en esa zona realizamos un trabajo en nuestro grupo en el que vimos que cuando éramos simplemente cazadores-recolectores al comienzo del interglacial actual, una
crisis de aridez relativamente corta, de unas pocas décadas de años, implicó que tuvieran que abandonar toda la zona, cambios en patrones de ocupación. Si dejan de tener el agua con la que tienen que sobrevivir y deja de haber la fauna que tienen que cazar, migraron y empezaron a vivir en zonas más altas, en las montañas, en el maestrazgo. Pero ahora no es fácil hacer que la población migre y que todos vayamos a las montañas, pues porque esté aumentando el límite forestal, porque cada vez haya menos nieve y estén reduciéndose los glaciares y tengamos un área potencial en altura que ocupar y que utilizar. Realmente es en el valle donde vivimos y necesitamos el agua para poder cultivar, para poder sobrevivir, y es realmente algo preocupante. Claro, lo que pasa es que paralelamente también se dice que este fenómeno del cambio climático del siglo XXI también lo que hace es que haya más lluvias torrenciales, ¿no? Sí, es más complicado modelizar todo lo que está relacionado con la precipitación y con los fenómenos extremos, pero es precisamente un grupo de investigadores que centralizan sus esfuerzos en esta temática los que van a liderar una de las sesiones del Congreso, porque todos los eventos extremos son los que más nos preocupan, y es lo que estamos empezando un poco a valorar a escala humana. Vienen olas de calor cuando no se corresponde, vienen tormentas y precipitaciones torrenciales que desbaratan toda nuestra forma de vida, y inundaciones, se derrumban puentes, casas, etcétera, y esto es lo que a corto plazo más nos afecta y Pero va a ir en aumento en el futuro. Se dice que el tiempo está loco, lo que pasa es que a lo mejor el tiempo lo único que hace es responder a la agresión, en este caso también del hombre. Exactamente. Digamos que igual la raza humana ha llegado a tener un punto de soberbia en algunas circunstancias, y la naturaleza se encarga de recordarnos que es ella la que manda, y tenemos que ser más conscientes de lo que hacemos a nuestro alrededor, y un poco más de respeto si queremos realmente mantener nuestra situación. Comenzábamos esta charla diciendo que hay que mirar al pasado para adivinar cómo va a ser el futuro. Los investigadores que se van a encontrar estos días en Zaragoza trabajan, y lo hacen mucho además, con lo que se llama paleodatos. ¿Saben ustedes a qué nos referimos? Bueno, pues lo queremos descubrir en Zaragoza, en Montañana, donde los investigadores, Teresa Ribasés, buenos días, trabajan a diario con esos datos. Buenos días. Los investigadores llaman paleodatos al estudio del pasado a través de sedimentos y también de documentos históricos que les permiten conocer desastres naturales y también anticiparse a los efectos. Para conocer más de este tema, estamos aquí con Ana Moreno, es investigadora del CSIC en este Instituto Pirenaico de Ecología. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ejemplos de paleodatos podemos encontrar hoy aquí de todos los que investigan aquí? Bueno, pues aquí en el Instituto Pirenaico de Ecología trabajamos sobre todo con sedimentos lacustres, que eso es el barro que se está acumulando en el fondo de los lagos, y también con estalagmitas de cueva. Trabajamos pues en lagos del Pirineo, del sistema ibérico, aquí en Aragón, y también en cuevas de nuestra comunidad. En estos registros del barro del fondo de los lagos, del sedimento, pues podemos estudiar la composición geoquímica, la mineralogía, los cambios en el polen, y todo esto nos informa de cómo era el momento en el que se estaban acumulando esos sedimentos. Si era un periodo más cálido o más frío que en la actualidad, si era más seco, si era más húmedo. Esa es la información que nosotros vamos registrando a partir de sedimentos como este que tenemos aquí. Se puede, por ejemplo, extraer el polen de esos sedimentos y entender un poco cómo cambiaba la vegetación a base de mirarlo al microscopio. Traíamos también otro ejemplo, ¿verdad, Ana? Sí, traemos también un ejemplo de cuevas, estalagmitas de la cueva de Molinos, que es una cueva turística que tenemos en la población de Molinos, en Teruel, donde nosotros podemos ir analizando desde que se empieza a formar esta estalagmita hasta que deja de formarse, podemos ir analizando su composición y saber cómo era el momento en el que se formaba este carbonato. Esto es una roca de carbonato que, en función de su composición, nos da información de cómo era el clima de ese momento, del momento en el que se estaba depositando, se estaba formando. ¿Cómo se pueden aplicar estos datos, estas investigaciones de cara a futuro? Pues los paleodatos, el paleoclima es fundamental para entender el futuro, entender un poco predecir mejor lo que nos espera, ¿no?, en este contexto de cambio climático. Sobre todo porque buscamos ejemplos en el pasado de cambios climáticos muy rápidos, de cambios climáticos abruptos que han ocurrido en pocas decenas de años, que a escala de una generación humana se han podido notar. Esos cambios climáticos quedan registrados en estos archivos que os acabamos de enseñar, y a partir de ahí entendemos mejor cómo era el clima, cómo era el sistema, cómo reaccionaba, cómo cambiaban las comunidades vegetales, cómo cambiaba el paisaje, cómo cambiaba un lago, los organismos que allí vivían, incluso cómo cambiaban las sociedades humanas que en esos momentos estaban viviendo allí. Entonces, esa información nos da pistas de cómo funciona el clima para entender mejor lo que está pasando ahora.
¿Y qué está pasando ahora para ir finalizando? Bueno, pues lo que está pasando ahora realmente es un cambio global, es un cambio a escala planetaria, sobre todo un cambio de temperatura. Hay un aumento de las temperaturas a escala del planeta y eso tiene consecuencias muy importantes a muchas escalas. Hay cambios en los patrones de precipitación, no llueve como llovía antes, llueve en diferente estación o con diferente cantidad. Hay cambios en muchas especies, hay muchas extinciones, hay especies que se tienen que cambiar de lugar de hábitat porque su hábitat ha cambiado. Y eso es lo que estamos viendo ahora con el cambio climático. Ana Moreno, investigadora del CSIC, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues estos datos y otras cuestiones relacionadas con el cambio climático que estamos viviendo ahora son las que se van a poder conocer y de las que se va a divulgar estos días en este Congreso Internacional. Muchas gracias, Teresa. Lo de la estalactita a mí me recordaba cuando se corta un tronco de un árbol, que se ven los anillos. Exacto. Y según el grosor pues se ve si ha llovido mucho, si ha llovido poco. Podría ser algo parecido, pero hablando de cientos de años o miles de años. Exacto, lo que cambia es la escala temporal que pueden cubrir, digamos, los distintos archivos que llamamos los investigadores. Con una rodaja del anillo de los árboles o con un core que suelen extraer ahora, puedes conocer con mucho detalle la información de las últimas décadas o cientos de años. Tenemos algunos ejemplos a escala planetaria de árboles milenarios, pero no es lo más habitual. Si queremos una escala temporal más larga es cuando acudimos a los lagos o a las turberas, que sí que suelen cubrir espacios temporales del último ciclo glacial, por ejemplo. Una de las secuencias de lagos más largas que tenemos en toda la cuenca mediterránea y la más larga hasta el momento de la península ibérica la tenemos, por ejemplo, en Aragón, en la secuencia del lago de Villar Quemado, que cubre los últimos 130.000 años de una manera continua. Y si queremos ir todavía más atrás en el tiempo, hay realmente lagos a lo largo del planeta que cubren secuencias mucho más largas, pero tenemos también la información en las cuevas, que quizá no sea de una forma totalmente continuada, porque para que precipite el carbonato y crezcan las estalagmitas tiene que ser una condición climática que implique que haya una temperatura lo suficientemente cálida como para que haya precipitación de carbonato y que haya precipitación, que haya agua para que haya ese goteo en la cueva y se pueda producir, pero nos podemos ir incluso a interglaciares anteriores de hace 300.000 años, que tenemos algunos casos aquí. Y a escala global, el paraguas, digamos, del escenario climático más amplio que tenemos es siempre en los polos, tanto en la Antártida como en el Polo Norte hay secuencias muy largas y todas las capas barbadas del hielo que va recogiendo isótopos de oxígeno de la atmósfera es la que nos permite reconstruir la temperatura. Hay muchos tipos de archivos distintos con los que los investigadores podemos trabajar y completarlos todos es lo que nos ayuda realmente a comprender bien el pasado y a poder encontrar esos paisajes y momentos análogos anteriores que comentaba Ana para poder ayudarnos en la situación actual. Hablamos de lagos, que en Aragón tenemos alguno que es un magnífico retrovisor de lo que ha ocurrido en tiempos pasados. Mucho, sí. Pero ¿dónde se encuentra ese material? Porque en una estalagmita lo podemos ver, en el hielo también, a través de las capas que se van formando, pero en un lago los sedimentos, el hielo en caso de que haya... Son los sedimentos, es el registro sedimentario del barro que se va depositando en el fondo. Podemos extraerlo con una especie de jeringuilla gigante, un sondeo de extracción haciendo un vacío, y lo que recogemos son cores, láminas, tubos de PVC en los que se van conservando con un diámetro X todo el relleno sedimentario. En el laboratorio lo que hacemos es partirlo por la mitad para ir observando las distintas capas y las variaciones de los momentos que vamos observando y cogemos muestras para todos los indicadores. En mi caso, por ejemplo, que estudio el polen del pasado para reconstruir la vegetación que hemos tenido anteriormente, voy cogiendo muestras a lo largo de todo el relleno sedimentario de ese barro y, tras un proceso físico-químico, consigo aislar al microscopio los granos de polen y observarlos, y con otros indicadores es exactamente igual. La complejidad que implica es llegar a ese lago para extraer ese sondeo. Disponemos de una plataforma de estación de sondeos en el Instituto Pirenaico de Ecología, que es la única que tenemos en la península ibérica, y hay unas pocas más en Europa y a escala mundial, con la facilidad de que es desmontable, pero algunas piezas son muy pesadas y para transportarlas, pues en ocasiones hemos necesitado utilizar un helicóptero como para llegar hasta el lago de Marboré, porque subir hasta allí ya es una excursión potente para todos los aficionados montañeros. No podemos hacerlo en cualquier circunstancia física, pero con mucho peso encima todavía es más complicado. Entonces, en ocasiones necesitamos llegar con un helicóptero a las zonas de montaña. Nuestros sibones, que son realmente un archivo excepcional de toda esta información, son extremadamente sensibles al estar en zonas muy elevadas, más remotas, un poco más alejadas de la influencia humana.
nos sirven mejor para captar ahora cualquier cambio realmente relacionado con el clima. Y si queremos justamente lo contrario, valorar además del cambio climático lo que denominamos el cambio global, que es el que incluye también los cambios que hacemos los propios humanos en los usos del suelo y en nuestra utilización del medio ambiente y del entorno que nos rodea, quizá lo que queremos precisamente es un lago que esté más cerca de las poblaciones humanas, más en el sector central del Valle del Ebro o en una zona, como te comentaba, de Villaquemado o el lago de Estaña en el Prepirineo. Tan cerca de Zaragoza, muy cerca de Zaragoza nos hubiera encantado tener un sitio fantástico, pero lo que hay en el sector central es más bien las lagunas saladas, son efímeras, a veces tienen agua, a veces no, los sedimentos se conservan en los periodos más húmedos, cuando hay un poco de lámina de agua, pero luego llega nuestro fantástico cierzo, que hace un gran poder de erosión y hace que se lleve buena parte de los sedimentos. Y lo que vamos teniendo son fotografías de momentos distintos, no una continuidad completa, pero esto nos ayuda también a completar toda la información. Cuantos más datos tengamos, más fácil será completar el complicado puzzle, que es además un medio mediterráneo. Tenemos sistemas biotopos muy distintos y toda la información, por pequeña que sea de un momento concreto, es de gran utilidad. Durante el Imperio Romano asistimos a un calentamiento global también del planeta con temperaturas altas. A lo largo de la Edad Media pues pasó, por ejemplo, lo contrario, ¿no? Que se habla incluso de una pequeña edad de hielo. Ahora volvemos a estar en proceso de crecida de las temperaturas. Vamos a intentar analizar algunas de las consecuencias de las que ya hemos hecho referencia a algunas, como por ejemplo la extrema aridez del suelo, pero también, por ejemplo, nos podemos encontrar con problemas humanitarios, por lo que ya se empieza a hablar de personas que por la climatología tienen que dejar sus países o tienen que dejar sus zonas. Sí, porque hay los zonas, refugiados climáticos, que así se llaman. Exactamente, hay zonas en las que va a ser cada vez más complicado vivir. Hablábamos antes de la sensibilidad de las áreas mediterráneas, que el déficit hídrico es uno de los grandes problemas que existen, y si aumenta el nivel del mar, también la diferencia entre un periodo glaciar e interglaciar, que fue quizá alrededor de esos 2 grados que estaban previstos de aumento de temperatura a nivel global, implicaba variaciones de 150 metros, y esto implica que se inundarían zonas actualmente habitadas, construidas, y que van a tener que ir a vivir a otras zonas cuando no es tan fácil migrar, y zonas especialmente complicadas de nuestro planeta, en las que ya viven en una situación muy delicada, se van a ver todavía más perjudicadas. Pero como hablábamos al principio de si la importancia realmente de este tema está más en manos de los poderes económicos y sociales, pues quizá precisamente las zonas del tercer mundo, de países empobrecidos, que se van a ver más perjudicados, no es lo que más preocupa a algunos sectores de nuestra macroeconomía, por decirlo así. Pues cerramos el círculo y acabamos como comenzábamos, haciendo esa reflexión sobre lo científico y luego otras voluntades, como son las económicas y también las políticas, sobre todo fijándonos en países en proceso de desarrollo. Penélope González, codirectora de este Congreso Internacional sobre Cambios Climáticos y Ambientales, comienza mañana en Zaragoza. Desde el pasado domingo están en Morillo de Tou también jóvenes investigadores en este aspecto, pues para ver de qué forma, conociendo el pasado, se puede aventurar el futuro. Pues que sea un buen futuro para todos. Muchas gracias, Pablo. Seguro que de esto seguimos hablando. El cambio climático es un tema que importa mucho, pero hay otros temas también.